Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. La primera del índice de pobreza multidimensional, justamente te mencionaba, de hecho, DECRA, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, nosotros manejamos un índice que es el que nos permite focalizar los programas, ¿no? Entonces nosotros tenemos se llama registro social, que es la herramienta que usamos. Es básicamente un catastro poblacional donde se levantan encuestas que son súper complejas, ¿no? Tienen un montón de variables y esa información se va actualizando. Lo que sí hemos logrado, y creo que ha sido la gran ventaja de los ministerios coordinadores, es interconectar nuestros sistemas, y eso responde a tu segunda pregunta. Entonces, el registro social es un catastro poblacional, ¿no es cierto?, que levanta información de los hogares y de las unidades familiares en el Ecuador. No es un registro universal, porque se focaliza en los territorios más pobres, pero, por ejemplo, este rato nosotros tenemos información de 8 millones de ecuatorianos, alrededor de 2 millones de hogares, que es más del 50% de la población. Entonces, es una muestra súper importante, ¿no es cierto? Con esa información, lo que nosotros hacemos es interconectar con todos los sistemas de educación, inclusión económica y social, vivienda, registro civil, con el CENESIC, que es el programa de becas. O sea, tenemos interconexión con más de 11 instituciones en el Estado. ¿Y qué te permite ir viendo eso? Es cuáles son los beneficios que un hogar en situación de pobreza está recibiendo y qué impacto va teniendo eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hemos visto, ¿no es cierto?, muchos hogares que estaban en condición de pobreza en el 2008 y que tuvieron, por ejemplo, uno de sus hijos que tuvo acceso a una beca universitaria. Ese factor, o sea, es el hecho de que en estos hogares donde nunca hubo una persona con educación superior pase a tener educación superior, ya les generó el cambio de su situación económica. Entonces es bien interesante, es un proceso bien difícil porque interconectar bases es súper complejo. Eso es parte de los esquemas que todavía no nos permiten ir construyendo sistemas, ¿no es cierto? Es muy difícil que educación, salud, inclusión económica y social quieran compartir información. Créanme que es mi tarea titánica de todos los días, pero poco a poco hemos ido avanzando. Entonces tenemos el registro social, que es el catastro poblacional que levanta la información, que nos permite focalizar programas. El segundo es el RIPS, que incluso lo puedes encontrar en la página de internet, que es el registro integrado de programas sociales, donde básicamente lo que buscamos es interconectar las distintas bases. Ahí el problema más grave que hemos tenido, que encontramos que la calidad de las bases de datos todavía en algunos sectores no es tan confiable, ¿no es cierto? En algunos sectores el país ha avanzado muchísimo, en otros sectores todavía no tienes todos los registros automatizados. Por ejemplo, en salud se ha avanzado muchísimo en los registros administrativos. Sin embargo, por ejemplo, en salud todavía no tenemos las historias clínicas en línea, ¿no es cierto? Todavía son manuales. Pero poco a poco vamos avanzando ya en los nuevos servicios, son automatizadas, eso ya te va generando información súper confiable. Está clara la meta de hacia dónde vamos y cómo se interconecta. Y eso responde un poco a tu tercera pregunta también, ¿no? El tema de cómo focalizar. En efecto, cuando tú llegas ya a un determinado grado de cumplimiento, sobre todo, por ejemplo, nosotros en educación ya universalizamos la educación básica, tenemos el 96% de los niños en edad escolar en la escuela, pero ¿qué pasa con ese 4%? O sea, todavía tienes un 4% que además son como 80.000 niños. ¿Dónde están esos 80.000 niños? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo les integro? ¿Dónde les ubico? ¿Cómo les ayudo? Entonces ahí es donde hacer este suerte de mapas sociales que tiene Colombia te puede ayudar. Ahí tenemos varias experiencias, es complejo, todavía estamos tratando de buscar cuál es la mejor herramienta. Bueno, de hecho ahorita las clínicas han sido sancionadas, cerradas. Ese fue un caso que yo últimamente no he escuchado, así que más vale si conoces algún caso reciente, sí nos llamaría la atención. Ese fue un caso que lo detectó la propia ministra de Salud. Nuestra ministra de Salud es lesbiana y ella en efecto conocía de estos casos por denuncias de la propia comunidad LGBTI y realmente era atroz, ¿no es cierto? Eran clínicas de recuperación para personas con problemas de drogadicción y también estaban ahí muchas personas lesbianas, gays o de cualquier diversidad sexual y fue un problema.
Esas clínicas recibieron sanciones, se cerraron. O sea, en realidad ese fue un problema que se detectó, que fue el propio gobierno que lo detectó, y que obviamente nosotros jamás estaríamos de acuerdo con una política así, ¿no? Insisto en que también eso implica un cambio cultural. Ahí se trabaja mucho en los derechos de los colectivos LGBTI. Ha habido, insisto, una agenda programática bastante interesante. Incluso nosotros ahorita estamos haciendo un módulo de capacitación a todos los funcionarios públicos para justamente sensibilizar sobre la no discriminación de ningún tipo a ningún colectivo LGBTI, ¿no? Entonces hay cosas bien interesantes. Se reconoció la unión libre también para los colectivos LGBTI. O sea, ha habido avances bien interesantes en la sociedad ecuatoriana. Insisto que ese es uno de los temas que hay que trabajarlo en temas de sensibilización, de formación, de entendernos como un país diverso también en ese sentido. Sí, en efecto en el Ecuador esta transferencia monetaria se denomina bono de desarrollo humano. No es diferenciado por hijos como lo tiene Argentina. En su momento se pensó en analizar la propuesta que tiene Argentina. Sin embargo, para el presidente eso podría incentivar a que los hogares pobres tengan más hijos, y más vale, la tendencia es a que los propios hogares puedan planificar y hacer una mejor planificación familiar. Entonces se determinó, tenemos una sola transferencia monetaria que es igual para todos, es $50 mensuales. En teoría eso es lo que les decía, debería ser periódica hasta que ese hogar logre superar su condición de pobreza. Obviamente esta transferencia monetaria se dirige al hogar, ¿no? Insisto mucho en esto, los $50 lo que busca hacer es un ingreso que proteja el consumo de esos hogares pobres, ¿no es cierto? Para nosotros esa es mucha la visión, es proteger un consumo mínimo. Y obviamente se determinan corresponsabilidades para los hogares que reciben el bono de desarrollo humano. La primera corresponsabilidad es que si tienen hijos en edad escolar, los hijos tienen que asistir al colegio. Está prohibido que un hijo de un hogar que recibe el bono de desarrollo humano esté vinculado a actividades de trabajo infantil. Si es que nosotros encontráramos un hogar que tiene un hijo involucrado en actividades de trabajo infantil, se le retira el bono. O sea, hay una sanción inmediata. O sea, si no cumple con esa corresponsabilidad, se le retira el bono. También deben cumplir con controles de salud, y los controles de salud van igualmente, principalmente dirigidos a los menores de 5 años. Tienen que cumplir con todos los controles, con todas las inmunizaciones, porque yo insisto mucho en que nos interesa la política de primera infancia, busca proteger mucho los 5 primeros años de vida de nuestros niños, que son determinantes para el desarrollo cognitivo futuro, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cuidar todos los ámbitos de los niños menores de 5 años y principalmente aquellos de mayor vulnerabilidad. Entonces tienen la obligación de hacer los controles del niño sano, principalmente durante los primeros 5 años. Y las mujeres en edad fértil tienen la obligación y la corresponsabilidad, en realidad más que obligación es la corresponsabilidad, de cumplir con por lo menos una visita de planificación familiar al año, ¿no? Esto también es interesante. Ahí en Ecuador tenemos una problemática bastante aguda que es el embarazo adolescente. Entonces creemos que si trabajamos con los hogares en pobreza y enfatizamos mucho en los temas de planificación familiar, de acceso a información en salud sexual y reproductiva, eso también nos permitirá revertir esta tendencia, ¿no es cierto? Mucho desde la información, desde el acceso a la formación, y que esos hogares en pobreza puedan sobre todo planificar más cómo quieren construir sus hogares, ¿no? Sí, eso yo coincido contigo, pero fue más una reflexión de que podría ser un incentivo perverso. Sí, bueno, por suerte ha comprobado que en nuestro caso para evitar controversias ideológicas, pero técnicamente que no ocurre, por suerte. Y bueno. Pero te quería consultar si en alguno de las áreas que vos coordinás en el Ministerio de Desarrollo Social hay alguna estrategia del tema de intervención territorial, si hay dispositivos de intervención, o si será algún ese tipo de estrategias. ¿Como más focalizadas en los territorios? Claro, exacto, las comunidades, algún tipo de estrategia, no sé. Sí, una de las tareas que tenemos como Ministerio Coordinador es, en las problemáticas más graves, tenemos estrategias nacionales. Actualmente manejamos 4 estrategias nacionales. La primera tiene que ver una con la erradicación de la desnutrición. Entonces ahí justamente se hace un trabajo más focalizado. Digamos, tienes ámbitos de la política para erradicar la desnutrición que son
nacionales y universales, pero obviamente hay situaciones que son mucho más complejas, entonces hay que trabajarlas con una lupa más territorial, con las comunidades, con los gobiernos locales, tener otro tipo de alianzas ya en el territorio. Entonces esa es una de las estrategias. La otra estrategia es la de primera infancia, que es lo que les decía, todo el trabajo con niños de 0 a 5 años, que implica el trabajo articulado entre el sector de salud, entre el sector de inclusión económica y social, entre el sector de educación y el ámbito de nutrición. Entonces también en las políticas de primera infancia se trabaja mucho con la comunidad, generar la conciencia de la importancia de visibilizar a los niños de 0 a 5 años, de dar una prioridad a lo que es los niños menores de 5 años. Una tercera estrategia es Ecuador Te Quiero Sano, que también implica una acción intersectorial. Ahí trabajamos mucho sobre todo con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, donde básicamente queremos generar un cambio en la tendencia que tiene el Ecuador. Las últimas estadísticas denotan, por ejemplo, un incremento muy grave en el sobrepeso en el Ecuador, ¿ya? Que no era una problemática que existía en Ecuador hace pocos años. Entonces queremos revertir esa tendencia. Entonces la idea es promover una vida saludable, hacer más actividad física, cambiar el currículo de educación para tener 5 horas de actividad física a la semana. Eso lo recomienda la propia OMS. Me parece que Ecuador es uno de los primeros países que hace ese cambio en el currículo. El comer saludable, digamos, también los cambios culturales han hecho que, por ejemplo, nuestras comunidades indígenas dejen de comer su comida ancestral y coman comida chatarra o comida que no les aporta nutricionalmente lo que les aportaba su comida tradicional. Entonces, este trabajo también es más focalizado, se diferencia de acuerdo a la diversidad étnica, a la diversidad territorial, hay muchos cambios, ¿no es cierto? Esa es la tercera estrategia. Y una cuarta estrategia que ahorita está en varios ámbitos es la de salud sexual y reproductiva, donde también trabajamos principalmente la problemática de erradicación del embarazo adolescente, donde ahorita también hay una asesora del presidente que aborda estos temas desde la presidencia también. La primera en cuanto a las unidades educativas del milenio. En efecto, la diferencia de las unidades educativas del milenio es que se ubican justamente en territorios de alta pobreza. Básicamente lo que hacen es que permiten acceder a unidades de educación completa, que por lo general es la situación que, por ejemplo, en la ruralidad o en las zonas urbanas marginales, lo que era muy clásico en Ecuador era tener acceso a la educación, pero escuelas unidocentes o pluridocentes, donde tú tenías un profesor para todos los grados o 2 profesores para todos los grados, o sea, dependía de la condición del territorio, ¿no es cierto? Entonces, con la unidad educativa del milenio lo que tú buscas es tener todos los servicios completos, es decir, una planta docente completa, laboratorios de física y química completa, laboratorios de informático completo, acceso a una buena biblioteca, acceso a tecnología de punta. Entonces es una inversión fuerte, pero lo que permite es reordenar el sistema educativo, ¿no es cierto? En Ecuador el sistema educativo estaba muy disperso. Tenemos actualmente más de 20.000 instituciones educativas, donde sobre todo en las áreas más rurales lo que pasaba es que se dispersaba mucho la educación. Entonces lo que buscas es agrupar, lograr que todas esas escuelitas que están dispersas vayan a la unidad educativa del milenio, generas un sistema de transporte para que eso no genere una dificultad en el acceso a la unidad educativa del milenio. Obviamente todavía nos falta incidir muchísimo a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero yo creo que desde la visión del presidente también era crear una ilusión movilizadora, ¿no es cierto? Que una persona pueda tener esa idea de hacia dónde, cuál es el aspecto de educación que quiero tener. Incluso yo que soy pobre, ¿por qué no puedo acceder a ese tipo de educación que pueda ser más de mejor calidad, ¿no es cierto? Ese es lo que se quiere crear como una ilusión movilizadora. El segundo tema que me preguntabas de las becas, no me acuerdo ahorita la estadística, pero justo la semana pasada que tuve la presentación, uno de los datos que me pareció interesantísimo es el número de estudiantes que entran a la educación superior en el Ecuador, que es la primera generación de sus familias que entran a la educación superior. Y era altísimo, no, es más alto. Me acuerdo, si no me equivoco, y Moni, no sé si me confirmas, Colavero, porque es un dato que me dio la semana pasada, pero me parece que estaba como en el 40% de estudiantes que entran ahorita a la educación superior
es estudiantes que es la primera generación que entra a la educación superior. Entonces, como les decía, eso es un factor súper fuerte en el cambio estadístico. No necesariamente son esos los estudiantes que se van al exterior, y estoy de acuerdo contigo, todavía hay una brecha de conocimiento, pero esa brecha se irá saldando en el tiempo. Pero lo que sí es importante es que las becas al exterior sí son becas de mérito, ¿no? Entonces se van los mejores. Actualmente tenemos 11.000 estudiantes becados en las mejores universidades del mundo. Son becas de meritocracia, es decir, si tú tienes la capacidad para ingresar a las mejores carreras, puedes hacerlo y el gobierno cubre ese reto. Y obviamente después tienes que regresar al país y de becar las becas, pero a mí lo más importante de eso es que realmente haces una apuesta a la formación del talento humano, ¿no es cierto? Ahí hay una apuesta enorme, en donde realmente yo les digo, a mí me hubiera gustado tener esa oportunidad cuando era más joven. O sea, yo tuve becas, pero era súper difícil tener una beca y implicaba un montón de sacrificios. Creo que las condiciones de los becarios ahorita son mucho mejores, y muchas de las especializaciones son en áreas tecnológicas y científicas, justamente por la apuesta que hacemos a toda la base del desarrollo del conocimiento. El tema de un Ministerio de la Mujer, nosotros tenemos otra estructura del Estado, no se concibe, el tema de mujer está más vale blindado en varias políticas. Sí, obvio, siempre va a haber mucho que trabajar en materia de género en general. Sin embargo, creo que Ecuador tiene algunos ejemplos emblemáticos también, ¿no? Simbólicos. Nuestra presidenta de la Asamblea Nacional es una mujer joven de 20 años, las dos vicepresidentas son mujeres, el 40% de nuestros asambleístas son mujeres, el 32% del gabinete somos mujeres, y yo creo que eso también es simbólico en medida de que van cambiando esos puestos que históricamente fueron solo para hombres. Que hay mucho por hacer, que hay que cambiar esas estructuras patriarcales, creo que también en gran medida dependen de la voluntad política de quienes estemos liderando procesos, y de la aplicación real de esas políticas transversales que sí existen. Si tú revisas el Plan Nacional del Buen Vivir, el género es una política transversal que obviamente está evidenciada en todas las políticas. Entonces, creo que hay distintas formas, a lo mejor en Venezuela, en otros países, en Brasil me parece que también hay el Ministerio de la Mujer, funciona de esa forma. En el caso de Ecuador se define otra institucionalidad. Sí, como les decía, nuestra visión de las transferencias monetarias es una protección al consumo mínimo, ¿no es cierto? Y de hecho, obviamente que si esa es la única política, el momento en que un hogar pasa a esta clase media, que además nosotros le denominamos clase media vulnerable, porque tú puedes superar tu situación de pobreza, pero vas a estar en una vulnerabilidad que a cualquier situación puede volver a caer en pobreza. Y es ahí donde se activa un sistema de protección social, o un piso de protección social, donde la transferencia monetaria no puede ser la única contingencia que proteja ese hogar. O sea, tú tienes que tener transferencia monetaria, más de empleo digno, más seguridad social, más educación, más beca de universidad. Y ahí es donde, por ejemplo, el registro interconectado de programas sociales te sirve un montón, porque te permite vigilar y acompañar a un hogar en pobreza, ¿no es cierto? Entonces yo tengo el típico hogar ecuatoriano que se conforma por, digamos que una sola mujer, un hogar en pobreza, ¿no? Estoy calificando un hogar en pobreza, una familia monoparental, tienes la mujer cabeza de hogar con 4 hijos, un adulto mayor, y esta mujer cabeza de hogar recibe el bono de desarrollo humano, se asocia con otras mujeres que reciben el bono de desarrollo humano, accede a un empleo con un salario básico unificado, accede a la seguridad social, su hijo mayor accede a una beca universitaria, sus hijos menores están en la escuela, la mamá adulta mayor recibe una pensión asistencial. Entonces, si se cumplen todas estas condiciones, este hogar está de cierta forma como un piso de protección social que le permite sostenerse en tiempo. Eso estoy hablando en el mundo ideal, es bien difícil conseguir todas esas variables que se cumplan, pero eso es lo que nosotros tratamos de acompañar, y lo que sí nos ha ayudado mucho es tener un registro integrado de programas sociales. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, que tiene la competencia del acompañamiento a los hogares en pobreza, es quien tiene, de hecho se llama Plan de Acompañamiento Familiar, que es lo que va acompañando a los hogares y va registrando toda esta serie de cosas que nos hemos topado con cosas increíbles, ¿no es cierto? Desde lo que es celular a los niños, que muchas veces no tienen ese número de identificación, entonces a veces eso es lo que no te permite rastrearle en los sistemas, ese es nuestro único código para cruzar los distintos sistemas,
hasta te topas con temas de violencia súper fuertes a veces en los hogares, que no tiene que ver directamente con ninguna de las otras variables que pueden estar concebidas en un piso de protección social, pero que es un determinante súper importante en la pobreza. En la pobreza y en la no pobreza igual. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente una política de transferencia monetaria no funciona si es que no está dentro de un marco, o como le digo yo, un combo de servicios sociales, ¿no es cierto? Tiene que haber un combo de servicios sociales donde tú puedas garantizar que ese hogar no tiene que gastar en educación, no tiene que gastar en salud, puede acceder a un empleo, está protegido en un mínimo de condiciones que le permite dar realmente el salto de la pobreza. Es difícil la pregunta, pero en eso estamos justamente tratando de ver cómo combates eso. Como decía yo, creo que el buen vivir es un nuevo paradigma del desarrollo, ¿no es cierto? El buen vivir o el vivir bien, o estas nuevas visiones alrededor del socialismo y lo que queremos consolidar como sociedad. Yo siempre parto que la sociedad podrá sostener y defender eso a medida que nosotros logremos, en efecto, tener un importante pacto social y fiscal. Y esa es la forma en la que tú puedes sostener eso. Digamos, tiene que haber, y por ejemplo, para mí, por eso eran importantes los diálogos que se dieron ahora en Ecuador, porque más allá de la coyuntura política, de las leyes de herencias y las leyes puntuales que se discutían, había en realidad una concepción de poder dialogar con la ciudadanía y sobre la base de eso determinar un pacto social de qué queremos los ecuatorianos como sociedad y qué queremos las sociedades en el mundo como sociedad, qué queremos garantizar, ¿no es cierto? Porque alrededor de los pactos sociales tú garantizas y sostienes derechos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Ecuador de pronto habrá un determinado grupo social que no le interesa sostener un derecho como la educación y la salud pública porque nunca accede a ese servicio de salud o educación pública. Entonces a ellos les resulta difícil concebir el sostener un derecho que a ellos no les beneficie directamente porque no les interesa que les beneficie directamente. Si es que yo me pongo desde el lado de la mayoría, yo creo que a la mayoría le interesa sostener un sistema que garantice derechos fundamentales como la salud, como la educación, como el desarrollo infantil, como la seguridad social. Pero eso implica un pacto social, eso implica que todos los ecuatorianos digamos, nosotros queremos sostener y garantizar eso. Y todo pacto social implica un pacto fiscal. ¿Ya? O sea, ahí, y es difícil y a veces es complejo porque el poder sostener todos estos servicios obviamente es costoso y eso implica que los ecuatorianos estemos dispuestos también a tener una base impositiva que nos permita sostener todos estos programas. Creo que estamos en eso, no sabría decirte cuál es la solución final, pero yo creo que en medida que nosotros podamos evidenciar y mostrar a la ciudadanía los beneficios que tiene y sostiene el garantizar estos derechos fundamentales, es bien fácil de convencer y generar ese pacto social. O sea, creo que nadie está ajeno a que es justo y necesario poder acceder a servicios como los que estamos proponiendo. Y que llegar a tener esa calidad de los servicios es difícil e implica un importante aporte y una base impositiva importante para poder sostener. En efecto, Mónica Hernández, ella no lleva la política pública, ella se le ha encargado puntualmente asesorar ciertas cosas que le preocupaban al presidente de la estrategia de prevención de embarazo adolescente, que era el famoso ENIPLA que tú debes haber escuchado. De hecho, el ENIPLA ya se cerró como proyecto porque era un proyecto de inversión que tenía una periodicidad en el tiempo. Todos esos procesos se institucionalizaron en los ministerios. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud actualmente tiene acceso gratuito a las consultas de planificación familiar, acceso gratuito a métodos anticonceptivos, distribución gratuita de preservativos. Tienes también, por ejemplo, acceso a la píldora del día después, que fue un tema súper importante en materia de salud sexual y reproductiva. El Ministerio de Educación tiene la competencia de definir la política y los contenidos en los textos educativos. La preocupación que tenía el presidente era más sobre qué rol tiene la familia en todos estos temas, ¿no? Porque él vio que la política de pronto no incluía a la familia, que era una política tal vez demasiado deliberativa en el sentido de que los jóvenes hagan lo que crean que está bien hacer. Entonces Mónica entra más en un rol de tratar de ver cómo estos temas se pueden también generar y vincular con la familia, cómo pueden hablar los padres y madres de sexualidad a sus hijos. Entonces
ese va a ser el rol que tenga ella en ese sí, decirte y dejarte tranquila en ese sentido, que más vale los procesos han sido institucionalizados y que obviamente muchas mujeres que estamos en el gobierno defendemos y sabemos que es importante sostenerlo así. Y el segundo tema de la movilidad del transporte, para nosotros es súper importante ese como un ámbito social, que es toda la razón. No está directamente dentro de la competencia política social, sería un tema de trabajarlo con el Ministerio de Obras Públicas. Hacemos alternativas, ahorita estamos por ejemplo con el Ministerio del Deporte muy metidos en el tema de la movilidad sin auto, ¿no? El trabajar mucho que nos desplacemos en bicicleta, que existan rutas seguras para andar en bicicleta, y eso también es algo que tiene que ver con vivir de forma más sana. Pero coincido contigo que es un ámbito súper importante que habría que trabajarlo también desde la política social.